El día de hoy hablaremos de las ciencias sociales, el campo de estudio y cómo éstas se relacionan entre sí, al igual que los pensamientos filosóficos de Karl Marx. Al igual que la postura ideológica de Wittgenstein, su estudio sobre el lenguaje y la postura tajante que él tiene ante la filosofía. Ahora sí, entrando en materia, hablaremos primeramente de las ciencias sociales. ¿Cuál es el campo de acción de las ciencias sociales? Como su nombre lo indica, estudia la interacción que tiene el ser humano en la sociedad. Pero en realidad, ¿qué es la sociedad? ¿De qué se basa la sociedad? ¿Cómo podemos definir la sociedad? Para poder definir la sociedad, tendríamos que remontarnos entre el siglo XVIII y siglo XIX, donde se dan los pensamientos filosóficos más notorios hasta la época sobre la sociedad, hablando de el pensamiento filosófico de Spinoza, René Descartes, pero no entrando en materia en ellos en ese momento debido a que eso sería material para otro tipo de video. En realidad, las ciencias sociales estudian al ser humano y todos los conocimientos concernientes al mismo. Hablamos de filosofía, arqueología, ciencias sociales, ciencias naturales, matemáticas, astrología, en fin, todos esos tipos de conocimientos que son favorables a la construcción de la sociedad o a la construcción del ser humano hasta la actualidad. Ahora hablaremos de Marx y sus pensamientos filosóficos. Antes de entrar en materia, es importante recalcar en qué momento fue que él planteó sus pensamientos filosóficos. Estamos hablando que fueron alrededor del siglo XIX, donde los derechos aún eran temas bastante abstractos, las condiciones laborales insalubres y la explotación a lo que menos tenían era el pan de cada día. Marx observó cómo unos pocos eran dueños de los recursos que podían solventar la necesidad de miles, al igual que como la sociedad le otorgaba a estas personas ciertos privilegios sobre los demás e inclusive muchas veces imparcialidades que podían hacer o cometer cualquier tipo de crimen y de cierta manera no iban a ser juzgados tan fuertemente como aquellos que no tenían recursos, aunque realmente eso no es que haya cambiado mucho en la actualidad. Es aquí en donde él enfoca su pensamiento filosófico, haciendo énfasis en la igualdad para todos, evitar la monopolización de los recursos, con el fin de mejorar las probabilidades para los menos desfavorecidos. Ahora, llevar a cabo ese pensamiento, una cosa es decirlo y otra muy diferente es hacerlo. E incluso muchos lo catalogan como una utopía. Bueno, revisemos en la actualidad los países que son socialistas, por ejemplo Cuba. Ahora revisemos para ver si en ese territorio se dividen los recursos de manera equitativa con todos sus conciudadanos o estamos ante una pequeña franja que es la poseedora de todos los recursos versus la gran mayoría que está luchando para sobrevivir día a día intentando sortear las censuras entre otras problemáticas que presentan los ciudadanos. Ahora, extrañamente, aquellos mandatarios que están en países socialistas son dueños de grandes extensiones de tierra, riquezas inmensas, vehículos, aeronaves, entre otros juguetitos que hacen más parte del capitalismo. Por último, y no menos importante, nos enfocaremos en Wittgenstein y sus objetos de estudio. Su método de estudio se basaba en dos grandes ramas, el positivo lógico y la filosofía analítica, la cual al final del camino lo llevó a reconocer en que la única verdad existente es el lenguaje. Él estaba obsesionado con definir su entorno con verdades absolutas, algo tan irrefutable como decir 2 y 2 son 4. Y es aquí en donde él choca directamente con la filosofía, porque si vas a hablar de un término que no puedes explicar o que no puedes darle una definición concreta, entonces es mejor no decir absolutamente nada. Por ello, para él lo único real y verdad es el lenguaje. Debido a que el lenguaje no es incorrecto, el lenguaje es aquel que nos permite interpretar nuestro mundo, darle un sentido a las cosas, darle un sentido al ser. Para él, el hombre es sinónimo del lenguaje y todos sus conocimientos, si lo vemos de una perspectiva diferente, en realidad son formas de expresión del lenguaje. En realidad, Wittgenstein es uno de los estudiosos del lenguaje más famosos del siglo XX y que ha trascendido a la actualidad.
Para él el lenguaje era lo único real en su mundo y en la vida, debido a que era la única manera inequívoca de comunicarse y de lograr compartir el conocimiento.